Buenas noches, estimados aprendices. Muchas gracias por la puntualidad. Diomar, Florencio, ¿cómo va todo? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Me escuchan bien? Manito arriba, ahora los micrófonos que me contestan. Perfecto, Sí, claro, Florencio. instructor. Sí, sí, claro, todo marcha bien. Mucha lluvia por acá, por la costa en estos 2 últimos días. Bueno, Florencio, bien. Gracias por responder. Bueno, vamos a arrancar con nuestra formación para el día de hoy. Entonces, nuestra sesión número 3. Janice, buenas noches. Vanessa, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, gracias a Dios y a usted por preguntar. Bueno, Janice, eres muy amable. Bueno, entonces voy a proyectarles nuestra presentación para el día de hoy. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, manito arriba. Si están viendo para hacer más ágil la formación. Muy bien, perfecto. Bueno, nuestra tercera sesión sincrónica con nuestra competencia técnica, calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Recordemos la autorización de grabación, ya todos la conocemos. Esta grabación tiene como fin solo temas educativos y va a estar colgado en la plataforma Sajuna y también en la página de YouTube para su consulta. ¿Aprueban la grabación de esta sesión sincrónica? Manito arriba, si lo aprueban. Muy bien, perfecto, aprobada. Bueno, como es habitual, me gusta darle inicio a la sesión sincrónica con nuestros acuerdos para la formación. Mantengamos los micrófonos cerrados y evitemos el ruido externo para que nuestra formación no sea interrumpida, ¿sí? Cuidemos nuestro entorno. Usemos el chat de esta videoconferencia para hacer preguntas, dudas, resolver. Las personas que no contamos con el micrófono, ¿sí? Igual en esta formación voy a estar muy pendiente del chat también en algunas oportunidades con una pregunta, dudas o alguna inquietud que tengan. Y participemos de forma puntual y concreta en esta formación. Recordemos conectarnos al horario que está programado tanto como le llega a sus correos registrados en la plataforma del SENA y en los anuncios de cada ficha. Bueno, les recuerdo nuestros medios de comunicación. Recuerden que tienen el grupo de WhatsApp. Conmigo estoy inmerso en las dos fichas con el grupo de WhatsApp. Mi correo, por alguna duda, pregunta, alguna evidencia, algo que quieran ampliar información, jespinoza@cena.edu.com, mi correo institucional. Mi celular, 315-018-2024. Atiendo el horario WhatsApp de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde, de pronto un poco más, 6 de la tarde. Y durante este mes de septiembre nos vamos a conectar, secciones sincrónicas conmigo, los días viernes de 7 a 8, ¿listo? Tenemos una sesión cada 15 días, pongamos este viernes, en 15 días volvemos y nos conectamos. Bueno, también pueden escribir al foro de Sajuna, los mensajes de Sajuna, en la plataforma, yo ingreso todos los días, verifico y les doy respuesta. Estos son los medios de comunicación para la formación y para conmigo. Bueno, para el día de hoy tenemos el siguiente objetivo. Reconocer la importancia de los costos en la gestión logística, identificando los diferentes tipos de costos que se generan en las organizaciones y su relación con la elaboración de presupuestos. Entonces, aquí vamos a ver un poco, en este párrafo explico, vamos a ver la importancia de esos costos, cómo interactúan con los diferentes presupuestos que hacemos en nuestras compañías, en nuestras líneas de trabajo, de esa función logística, de esa cadena de abastecimiento. Como herramienta fundamental para optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y apoyar la toma de decisiones estratégicas en la cadena de suministros. Entonces, con esta planeación, esta elaboración de presupuestos, vamos a cumplir un objetivo que es adquirir materias primas a bajos costos, identificar qué costos tenemos inmersos en inventarios, en todo el proceso, los procesos logísticos y la cadena de abastecimientos.
Entonces, identificando estos costos en todo el proceso, es un aporte importante y una información súper estratégica para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Ese es nuestro objetivo para el día de hoy. Vamos con la presentación número 3, que trata sobre costeo de los procesos logísticos. Bueno, entonces, costos en la gestión logística. Recordemos que nuestra formación es autónoma. Yo resalto bastante la participación del grupo, ¿sí? Las personas que se han conectado participen, pregunten. Me gusta esa interacción porque durante la formación lo que no me gusta es que el instructor hable, explique, pero que ustedes también opinen. De pronto, pues yo me equivoco, ustedes me dicen, instructor, esto no es así, esto hay otro concepto más amplio. Bueno, entonces aquí estamos aprendiendo y pues también yo verificando sus conceptos y sus experiencias. ¿Listo? La clase hoy de costos en logística, en gestión logística, vamos a traer los conceptos académicos, los conceptos que nos trae esta parte de la logística, pero vamos a ver en cada concepto que veamos el día de hoy unos ejemplos prácticos que han ocurrido durante la experiencia o que me han ocurrido durante la experiencia más bien y cómo funcionan en la aplicación real. Esta teoría, cómo al día de hoy funciona, ¿listo? Y cómo funcionó en su momento. Por eso es importante, mis clases son teóricas, pero también con ejemplos prácticos, ¿sí? Con ejemplos que funcionaron, algunos otros no funcionaron, que da la experiencia y cómo se implementan a día de hoy. ¿Listo? Entonces espero la colaboración de ustedes y la participación súper importante de ustedes. Bueno, vamos a ver acá a entrar. Voy a ampliar un poco más la presentación para que hagamos la ampliación de la diapositiva. Listo. Arrancamos. Costos de la gestión logística. Uno de los primeros costos que vamos a ver el día de hoy son los costos de aprovisionamiento, ¿sí? Estos son los tipos de costos que actualmente están inmersos en las diferentes compañías, sea de producción, de servicios, eh, compañías comerciales, ¿sí? En estos nichos de negocios van a haber inmersos unos costos. Uno de ellos es el costo de aprovisionamiento. ¿Qué nos dice nuestro material formativo? Bueno, les amplío un poco. Todo estas presentaciones se toman del material formativo que tenemos en nuestra plataforma, ¿listo? En la guía también aparecen estos temas, pero en la plataforma se especifican un poco más y con esta explicación yo los traigo para que los consultemos y dan una explicación y a fondo de estos temas para que ustedes tengan un entendimiento un poco más amplio. Bueno, costos de aprovisionamiento. ¿Qué nos define como los costos de aprovisionamiento? Es importante hacer claridad que las compras son una parte o componente del proceso de aprovisionamiento. Los costos que se generan son costos de compra, compra de materia prima o artículos terminados, incluyendo impuestos. Entonces, bueno, aquí vamos a comenzar con nuestros ejemplos que funcionan en la vida práctica, ¿no? Mm, vamos a traer diferentes empresas de producción, empresas de servicios, empresas comerciales, para que cada concepto lo entiendan ustedes un poco más. Para mí es más fácil dar esta formación con ejemplos prácticos para que ustedes entiendan el concepto. ¿Listo? Bueno, entonces, costos de compra. La materia prima, vamos a imaginarnos una empresa que fabrica carrocerías y las carrocerías llevan buses, digámoslo de esa forma. Y las carrocerías llevan para construirlas aluminio, tubería, pisos en madera, acabados internos en plástico. En este caso, esta compañía necesita comprar materia prima. La materia prima es lo que acabo de nombrar y vamos a enfocarnos en tubería. Entonces compramos tubería importada y esta tubería tiene ese costo, ¿no? Esa inversión que hay que hacer para transformarla en un bus, todos esos componentes. Y la tubería la traemos importada y aquí también pagamos unos impuestos de esa tubería, ¿sí? Hay que pagar un arancel, hay que pagar un IVA, todo lo que está normativo que rige a Colombia con las normas aduaneras. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener que hacer
pagar ese costo de compra de esa materia prima. ¿Listo? Bueno, segundo costo, costo de ordenar. Son los gastos que se generan al momento de realizar un pedido y son gastos administrativos de gestión de pedidos. Entonces, ¿qué podemos en este costos de ordenar? De pronto, los gastos al momento de realizar el pedido, la elaboración de esa orden de compra, ¿sí? La recepción en ese momento que hicimos esa orden de compra para esta tubería, genera un costo porque hay que pagar un sueldo, hay que pagar el internet, lógicamente que previamente se tuvo que haber hecho una inversión de un equipo para ese analista logístico que está haciendo este costo. Entonces, costos de ordenar, esos gastos generamos al momento de hacer un pedido. Costo de escasez. Se incurre por la falta de materia prima que en ocasiones para dar la producción también son pérdidas, que en ocasión el parar la producción también son pérdidas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo esta tubería eh, no tuve una planeación correcta, ¿sí? No tuve también un stock de seguridad en cuenta y no la pedí en el momento correcto, pues voy a tener retraso en la producción, donde hay una producción programada que me debió llegar hoy 12 de septiembre y sabiendo que se me demora 3 meses, ¿sí? Entonces me devolví y la pedí sobre 2 meses y medio y pues no me llegó la tubería, me llega a final de este mes. Entonces la producción hoy 12 de septiembre debería comenzar a ensamblar tuberías, soldar, cortar para hacer la estructura del carro. Entonces pues costo de escasez, paro producción y lógicamente el inventario no lo tengo para poder suministrar. Es el costo que asumimos cuando no hay una buena programación. Costo de mantener el inventario. Costos de capital invertido e inmovilizado. Almacenamiento personal, seguros, almacenamientos. Aquí se repite nuevamente. Transporte interno de materia prima. Entonces, ¿qué pasa? Yo pedí esa tubería, otro aspecto de la tubería, y me llegó la tubería. Resulta que almacené y pedí un asunto de seguridad, pero la producción paró. Y dijeron, vamos a trasladarla ya no el 12 de septiembre, sino para el 12 de mayo, perdón, el 12 de noviembre. Entonces va a tener esos meses, octubre, todo el resto del mes de septiembre y todo el mes de octubre, quieta esa tubería. Entonces me va a ocupar espacio, no voy a movilizar ese material. Tengo personal que esté pagando para que ese almacenamiento esté adecuado, montacarga, bueno, en fin, en fin. Entonces, estos costos generan además procesos, se generan en varios procesos de la cadena de suministros, mantener esos inventarios quietos, tenemos que tener ese costo y tenemos que asumir ese costo de inventario. Lo ideal es que nos llegue la tubería en el momento adecuado, la suministremos al nivel de producción y vayamos suministrando para que este inventario vaya rotando y ese espacio de almacenamiento vaya disminuyendo, ¿no? Eso es lo ideal. Pero cuando no pasa esto, tenemos que asumir ese costo de mantener inventario. Costos de pedidos. Los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros que se invierten para realizar los pedidos. Lo que hablamos anteriormente con este costo ordinario, ahora es el costo del pedido, el tema humano, el salario de la persona que hace esta orden de compra, el que analiza las diferentes ofertas, el computador, el tema técnico de la red de internet, físicos, financieros que se invierten para realizar todos los pedidos, o sea, todos estos. Entonces tenemos que asumir ese costo. ¿Qué nos define acá? Los anteriores conceptos de costos están relacionados con gastos de personal, insumos, equipos, infraestructura, servicios públicos, internet, porque lo trajimos en el ejemplo, y depreciación, entre otros. Entonces, importantísimos esos costos de aprovisionamiento, ¿no? Tener en cuenta hacer una buena planeación para tratar de evitar estos costos. En algunas ocasiones, estos costos se nos salen de las manos porque aunque se ha hecho una programación bien, pueden ocurrir durante esa cadena de abastecimiento, ese aprovisionamiento, retrasos de materia prima, el proveedor, de pronto permisos de nacionalización, que están fuera del alcance de nosotros, pero tenemos que llegar al punto como coordinadores logísticos de tener esos inconvenientes que se nos puedan presentar y programar con antelación, que de pronto hay demora en la aduana, que ese material, esa tubería vino en barco y hasta que desconsoliden todo el barco, el descargue 3 o 4 días. Bueno, hay que tener todo esto en cuenta para hacer una buena programación y tratar de evitar esos costos de aprovisionamiento.
los costos que, por ejemplo, el de mantener el inventario, el costo de, digo, de pronto más sobre todo el de mantener inventario. Ese costo nos afecta eh, bastante, ¿listo? Porque los costos de compra tenemos que asumirlos, tenemos que pagar la materia prima, los costos de los pedidos tenemos que asumirlos, y el costo de ordenar. Y también evitar este costo de escasez, ¿no? El costo de escasez no nos apoya para nada y nos da ningún beneficio. Bueno, costos de inventarios son generados al momento de mantener el stock de inventario para los procesos administrativos y operativos de la empresa. Entonces ahí compramos nuestra materia prima. Vamos a traer otro ejemplo. Eh, vamos a pensar en una empresa que compra equipos médicos, ¿sí? Entonces tenemos un negocio, comenzamos a importar equipos médicos, entonces tenemos que cumplir con ciertas condiciones de almacenamiento. Pero tener esos equipos médicos en stock nos va a generar ese costo de inventario, ¿sí? Primer concepto, costo de mantenimiento de inventarios, costo de capital invertido e inmovilizado, almacenamiento, personal, seguros, almacenamiento, transporte interno de materia prima. También se llaman costos de conservación de los inventarios. Entonces, es la movilización de esos equipos médicos, por ejemplo, ecógrafos, rayos X. Traemos esos equipos, vamos a venderlos en esta parte. El anterior ejemplo era un ejemplo de producción, esta parte es comercial. Traigo mi equipo a rayos X, tengo que pagar, pues lógicamente, primero pagar el equipo para traerlo importado, eh, que me lo traigan, pagar esa transportadora internacional, bien sea marítimo o aéreo, ¿sí? Que llega a Puerto Cartagena o Puerto del Pacífico y se traslade en un tractocamión hasta la zona franca y pasar ese almacenamiento. Listos son los puertos de almacenamiento. También hay que ese producto almacenado, sus equipos, paguemos un seguro. ¿Sí? Y ese seguro pues, nos garantice que no, si pasa algún incidente, nuestros equipos van a estar cubiertos. Costo de pedidos. Solo se incurre en el momento de realizar reabastecimiento y recompra de materia prima, insumos y maquinaria, entre otros. Ya lo hemos visto, el costo de pedido, que en el momento, hace parte también de los costos de inventarios. Lo vimos anteriormente, en la anterior diapositiva. Costos de oportunidad. Se genera cuando la empresa acude a fuentes de financiación externas por tener un gran capital invertido en inventarios que solo puede disponer de los mismos para recursos cuando se transforme la materia prima y se oferten los productos. En este caso trajimos 10 equipos de rayos X. Tenemos esa parte invertida, ¿sí? Pero necesita, entonces, mientras que hago el trámite de aduana, mientras que programo mi logística para hacer la distribución y el cliente tiene conmigo un pago para esos 10 equipos en diferentes ciudades, tengo que armar toda la logística y tengo que, pero estoy hasta ahí y no tengo, digamos, el recurso para, para la flota vehicular o para pagar esa distribución. Entonces ahí es donde el costo de oportunidad viene cuando una empresa acude y me presta ese servicio de distribución, es un costo de oportunidad. Entonces ahí es donde le digo, la empresa me dice, bueno, para esos 10 equipos tengo los 10 tractocamiones, se los puedo llevar en esas condiciones, para esos los sitios, por toda la operación le cobro. Entonces es un costo de oportunidad. ¿Listo? O se nos puede presentar, en este caso, que de esos 10 equipos solo traigamos 5 para la venta y tengamos otros 5 ahí, pero resulta que haber un nuevo hospital y necesitan 10 rayos X. Entonces, pues nosotros tenemos ahí el inventario, hacemos el contacto y ofertamos nuestro producto. Es un costo de oportunidad. Tanto lo hacemos como clientes y también como proveedores. Están las dos facetas. Costos de agotamiento. Se incurren al no poder satisfacer una demanda y pérdida constante de clientes por falta de existencias. En ocasiones el cliente acepta que se le envíe el producto tarde o se pierde el cliente y le compra a otra empresa. Cuando no tenemos stock de nuestro material, recuerden que una buena planificación y en cabeza de un proceso como coordinadores logísticos, debemos conocer esa rotación de equipos, de inventario, están muy de la mano con el área comercial, que es lo que realmente estamos vendiendo, que estamos necesitando para evitar esos agotamientos de inventario. Entonces, de esos 10 equipos de rayos X, teníamos seguro 5, vendimos 5 y salió una oferta que nos dice que tengamos otros 3 y se nos demoran 30 días en llegar, pero la oferta dice que los tenemos que vender a los 15 días.
no tenemos stock de seguridad, por lo menos un equipo, unos dos equipos de stock de seguridad, entonces ahí asumimos el costo de agotamiento y perdemos el negocio. ¿Sí? Entonces esa pérdida del negocio, y si yo le digo a mi cliente, no, se los traigo en los 30 días, en 25 días, dice mi cliente, no, lo hizo en 15 días, no me sirve. Por no tener inventario, por lo menos con dos equipos, uno los lleva y dice, mire, tengo estos dos, pero los otros llegan en 25 días, por lo menos podemos mirarlo, pero si no tenemos con qué inventario de seguridad para poder responder, entonces ahí perdemos el negocio. Y ahí asumimos el costo de agotamiento. Costos de, costos de manejo y manipulación. Se relaciona con el manejo y manipulación constante del inventario y se generan bajas de la mercancía y pérdidas por este concepto. Bueno, como los equipos de rayos X, yo no lo puedo mover solo directamente, necesito equipos de montacargas y necesito pagar un buen servicio de montacarga con experiencia. Pero si yo los muevo, lo ideal es que tengan el menor movimiento posible, lleguen, se descarguen de puerto, lleguen a Tracto Camión, Puerto Cartagena, Zona Franca, Bogotá, en el ejemplo de Rayos X, descarguen mis 10 equipos y los coloquen en Zona Franca mientras que hago el tema de nacionalización de los equipos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Puede ocurrir que si el operador o el proveedor de servicio de montacarga no tiene la suficiente experiencia, puede ser que sufra el manejo de estos al descargar, rompa de pronto el empaque, de pronto la caja se golpee y el equipo sufra algún daño, ¿no? Entonces ahí tenemos que asumir esos costos de manejo y manipulación. Lo ideal sería que este costo no existiera, pero se tiene planeado por si llega a ocurrir algún incidente, tener esa planeación de ese costo de manejo y manipulación. Costos de obsolescencia. Se presenta por insolencia y vencimiento de materias primas. Hay algo muy puntual. Se trajo un equipo de estos y costó un equipo de RSX, voy a dar un precio, puede costar $40.000, $50.000, de acuerdo al momento especializado. Y de esta forma funciona. Pero resulta que yo como no conozco normativa aduanera, entonces a los 2 años me quedó ese equipo ahí, no me lo compró nadie, el grupo comercial no hizo una buena gestión de ventas, o de pronto no. Entonces resulta que por allá a los 2 años y medio, un comercial dijo, no, pues yo ya lo vendí y es, sí, lo tenemos disponible. Cuando vamos a retirar el equipo de Zona Franca, nos dicen, oiga, espere, usted no lo puede retirar. ¿Por qué? Si es mi equipo, ya pagué impuestos, ya pagué todo. Sí, pero su equipo, hay la normativa aduanera y si usted no retira su equipo después de un año, después de 2 años, no, pero es que son 2 años y medio. No, la norma es clara. 2 años, entonces no retiro mi equipo. ¿Qué pasa con ese equipo? Tengo que negociar con mi proveedor y ya han pasado 2 años. Y si mi proveedor me lo recibe, en parte pago bien, ¿sí? O tengo que sacarlo del país, de la zona franca, es una zona neutral, sacarlo del país a otro destino, pagar el flete y devolverlo, que ingrese, y puede ingresar como usado con los parámetros, así es que el equipo esté nuevo y nacionalizarlo. Eso es un costo bastante alto. El equipo no está obsoleto, está nuevo, pero no cumplir, dejé pasar la norma aduanera y que incurrí en esto. Entonces hay que conocer perfectamente el tema de importaciones, toda la formación y qué costos realmente trae esta obsolescencia, ¿sí? Y también puede ocurrir, bueno, esto en el caso, el equipo no se vence, esto es en pares materiales, sino es porque el equipo pues, tiene una duración mínima de 5 años, no se vence por uso, pero por normativa hay que cambiarlo. Un equipo aunque en algunas clínicas se usan equipos muy, muy viejos, pero la normativa indica que después de 5 años el equipo debe ser reemplazado. Entonces, mucho cuidado con ese costo de obsolescencia de nuestro inventario, debemos evitarlo. Y por último, en los costos de inventario encontramos el costo de pérdidas y faltantes. Como su nombre lo indica, están asociados a las pérdidas generadas en los inventarios y materias primas por diferentes conceptos, que puede ser por pérdidas y faltantes. Puede ser que no sé, de alguna u otra forma, una parte de esa rayos X que trae varios componentes, alguna caja en el trayecto de una operación desapareció, mi equipo no funciona. El tubo de rayos X, el equipo de rayos X se compone de varios, de la columna, el tubo de rayos X, bueno, varias partes. Y una caja no aparece con mi único equipo que tenía ahí guardado. Entonces, como no puedo vender mi equipo por alguna razón, eh,
falta, no se controló bien cuando se descargó en puerto, o no nos dimos cuenta en la lista de empaque cuando llegó nuestra importación, faltó una caja. Entonces hay una pérdida y hay un faltante. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Esa parte que no sabemos en qué parte de la operación logística se perdió, por eso hay que tener en cuenta nuestro checklist, nuestra parte de nuestra orden de compra al momento de recibir nuestros productos, ¿sí? Nuestras materias primas, nuestros equipos, lo que estemos importando. En este caso, en rayos X, se perdió la caja, no se supo en dónde, en el barco, en momento de descargar, contenedor, bueno, no sé. Hubo esa pérdida y nos toca pedir esa parte otra vez a fábrica, pagar la parte que se perdió y que nos envíen esa parte. Por eso es importante tener los seguros para nuestros equipos. Si se pierde algo y esa recepción que quede documentada, fotografiada, para evitar esos costos de pérdida y faltantes. Pero cuando ocurren esos casos que estamos expuestos en una operación a que haya esas pérdidas o faltantes, pues tenemos que asumir ese costo de pérdidas y faltantes. Bueno, pausa hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido. Quiero escucharlos. Diomar, Florencio, Caterín, Laura, Ludis, María. Sí, todo está claro, instructora. Listo. Importante que me opinen para poder, si no entienden algo de algún costo o algún ejemplo, me devuelvo otra vez. Para eso estamos en formación y les reitero las ideas y aclaramos el tema. Bueno, continuamos. Costos de almacenamiento. ¿Qué nos dice el material del costo de almacenamiento? En el almacenamiento, los costos están asociados al movimiento y mantenimiento del inventario, según RAE 2020. Yo les explico siempre que me salen estas citas bibliográficas. RAE es una publicación del 2020, ¿sí? La publicación puede ser un escrito, puede ser un documento, puede ser un libro. Pero entonces acá, si en Internet buscamos esta referencia RAE 2020, muy seguramente va a ser un compendio, va a ser un texto que nos hable de este tema de costos en almacenamiento. Bueno, entonces para que tengamos siempre que en el material formativo siempre salen estas citas bibliográficas para que le entregamos qué es esto, qué es un RAE, qué es, bueno, diferentes citas bibliográficas. El almacenamiento es el proceso o acción de guardar o archivar algo. Un ejemplo, con distintas excepciones, debe ser, se produce cuando el almacenamiento de mercancías se produce cuando se almacenan mercancías en un depósito. Aquí está mal escrito, de ser excepciones. Entonces, todos los productos que nos define, todo el producto que tengamos, que nos llegue, que hemos previamente hecho la orden de compra, todo el seguimiento de transporte, debemos almacenarlo, ¿sí? Y vamos a ver este tema con otra empresa, un centro de distribución, con unos jabones ecuatorianos, unos jabones, centro de distribución que tiene cientos de referencias. Entonces, unos jabones, un sobrestock de jabones impresionante importados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En estos costos vemos el arrendamiento y compra de espacios físicos. Entonces, cuando no tenemos una bodega, debemos arrendar la bodega y traemos estos jabones y con jabones detergentes, jabones para uso corporal, bueno, y almacenamos, pero tenemos que pagar ese arrendamiento, ¿sí? Y si no tenemos, bueno, a pagar ese arrendamiento o comprar espacios físicos o comprar bodega. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta ese costo de almacenamiento para guardar ese contenedor que nos llegó de jabones. Control de stock. Debemos también con los almacenistas de nuestro equipo o los auxiliares de almacén eh, programar diferentes inventarios, pero eso tiene un costo. Control de stock, controlar, pagar ese salario de esta persona, bien sea almacenista o auxiliar de almacén, para que nos ayude a controlar ese stock, ¿no? Los documentos de salida, eso tiene un costo. Custodia y conservación de los inventarios, igualmente. La persona que está verificando los inventarios, que siga el proceso, que haga las órdenes de salida, los ingresos, entradas, entonces eso tiene un costo. Almacenamiento en tránsito. Cuando traemos temporalmente, más bien esos jabones, pero tienen un destino diferente, no vamos a distribuirlos, vamos a venderlos, pero tiene una bodega, por ejemplo, para trasladarlos. Llega a Bogotá y no tenemos que trasladarlos a la ciudad de Ibagué. Entonces, ese almacenamiento, una parte de ese contenedor,
es el almacenamiento en tránsito. También debemos pagar lo mismo, la operación de ese almacenamiento, la persona que controla, todo eso es el almacenamiento en tránsito, ese costo. Depreciación de equipos. Bueno, los jabones no es muy claro, pero pienso que debe tener fecha de vencimiento y podría tener, si no hago un buen control de estas fechas de vencimiento y no hacemos esta rotación de los primeros en entrar, los primeros en salir, muy seguramente a largo tiempo voy a ver que esos jabones, por traerlo de alguna forma, están vencidos. Entonces, en los equipos médicos se deprecia el equipo después del modelo. Si no lo saqueas los 2 años, el modelo a los 2 años ya hay un equipo mejor, entonces el equipo se deprecia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. En este caso, unos jabones, hay que tener esa rotación de inventario para que no se nos venza y yo voy a sacar al mercado un producto vencido. Entonces, súper importante eso. Y almacenamiento de equipos. El almacenamiento de equipos, lo que traía en el ejemplo anterior, con ese costo de almacenamiento en el equipo de rayos X, ¿no? Toda la manipulación y la posición que ocupa ese equipo de rayos X y sus componentes, debo pagarla, debo asumir ese costo. ¿Listo? Y nos define, el proceso logístico de dimensión se presenta a lo largo de toda la cadena de suministro y operación logística. Toda la cadena tiene un costo de movilización, de almacenamiento, de inventario, de salarios de personal, de equipos, de programas de plataformas donde yo controle mi inventario. Entonces, todo tiene un costo. Por eso nos dice que se presenta a lo largo de toda la cadena de suministros y operaciones logísticas. Bueno, costos de transporte y producción. Este es uno de los tipos de costos que hay que estar muy pendientes, que hay que estar de todos, hay que conocerlos, saber cómo se aplican, estructurarlos, pero este es uno de los más importantes en toda la cadena. Se considera uno de los recursos a destinar más altos de los procesos logísticos y se debe realizar el estudio de los costos y beneficios, pros y contras de tener flota propia o arrendada, ya que implican los siguientes costos adicionales. Si tenemos una flota propia, ¿qué costos debemos pagar? El salario, el auxiliar, el salario del conductor, el mantenimiento del equipo, del vehículo, ¿sí? La flota propia que tenemos, bien sea camión, tractocamión, motorizados, ¿sí? Carris cargo, carros más pequeños, bueno, tenemos que pagar SOA, tecnomecánica, mantenimiento de aceite, combustible, eso hay que evaluarlo, de tener flota propia o simplemente pagamos una empresa transportadora que nos garantice un buen servicio y que nuestros productos lleguen a buen término, ¿listo? Entonces, para este ejemplo de costos de transporte y producción, traigamos una compañía, una empresa volvemos con equipos médicos. Entonces, no tengo flota propia en mi empresa. Entonces, necesito trasladar mi equipo de rayos X. Entonces, ¿qué defino? O compro transporte, compro esa flota propia, que es un primer concepto, compro la flota propia, o le pago a alguien. Pero si voy a trasladar un equipo cada vez, pues la flota propia no me sirve. Mejor prefiero pagar el servicio a una empresa transportadora especializada, que es una vez. Ahora, si tengo distribución constante, como las empresas que manejan comestibles tienda a tienda, entonces prefiero comprar flota propia porque me salen un vehículo carry 50 pedidos o 60 pedidos por toda la ciudad y es a diario. Entonces prefiero comprar o no pagar porque el costo se va a incrementar más pagándole a un tercero que ponga el vehículo, que ponga y es diario. Entonces prefiero tener. Entonces hay que medir esa parte y ver si tenemos flota propia o simplemente arrendamos el transporte. Aquí ya hemos visto esos conceptos: compra de flota de transporte, arrendamiento de flota de transporte, mantenimiento de la flota, administración de la flota. Debo pagar el salario y esa administración de esa persona, ese jefe de transportes que está capacitado para hacer. Entonces hay que administrar esa flota, conductores, vehículos, todos los costos que eh, influyen en el mantenimiento de este parque vehicular. Amortización, depreciación de la flota y combustible. Esta depreciación de la flota, lógicamente, si yo compro un carro, un vehículo, y de los artículos en Colombia y en todo el mundo, los vehículos son los que más se deprecian. Si yo compro un vehículo
Un camión que me puede costar 300 millones de pesos, ¿sí? Carrozado y todo, un furgón más bien, de 5 o 7 toneladas. Entonces, posiblemente, bueno, digamos no tanto 300 millones, pero vámonos por el orden de 120 millones. Entonces, desde que lo saque el concesionario, si lo compro nuevo, ya comienza a depreciarse. Entonces, si yo lo voy a vender al año o a los 6 meses, pues ya no me dan los 120 millones. Ya van a ver, no, ese carro ya tiene tanto kilometraje, lo voy a 80, 70, bueno, ahí negocia ahí. Entonces, la flota se deprecia. Si yo la compro, que tener en cuenta el costo de depreciación de la flota. Y lógicamente el combustible. El combustible tuvo un alza en Colombia enorme. Veníamos de pagar 8.000 pesos, 8.600 el galón, a llegar a un precio como nivel de 10, un poco más de 16.000 pesos. Entonces el combustible, no es lo mismo mover combustible en gasolina. Es más económico el ACPM, pero también no es gratis, hay que pagarlo. Entonces el ACPM, ese costo de ACPM, entonces está inmerso en nuestros costos de transporte y producción cuando tenemos flota propia. Bueno, el material formativo nos indica que la estructura de costos de transporte, el siguiente video. Les voy a compartir el link en el chat, pero vamos a ver una parte de este video, ¿listo? Bueno, este es nuestro video. Me dice, vamos a compartir nuevamente porque hay que compartir con el sonido. Listo, solo damos una parte y ustedes terminan de ver para continuar con la formación. ¿Listo? Me dicen si escuchan, por favor. Costos de transporte. Muchas empresas, muchos analistas dedicados al transporte. ¿Sí lo escuchan perfectamente? ¿Lo escuchan bien? Manito arriba. Sí, ¿Sí lo señor. escuchan? Súper, gracias por la contestación. El video está un poco, como es un video como en una zona cerrada, está un poco, se escucha un poco el eco y está un poco no tan claro el sonido, pero pues bueno, vamos a prestarle atención, ¿listo? Tienen dificultades al momento de calcular sus costos. Esto debido a que muchos de los costos incurridos en transporte tienen diferentes unidades de medidas entre sí. Por ejemplo, tenemos el tema de la mano de obra. La mano de obra hay que entenderlo como el pago a los conductores o a los ayudantes, dependiendo del modelo de negocio de la empresa. A estas personas, a estos trabajadores, se les va a pagar un sueldo. Todo bien hasta ahí. Tenemos el tema de los seguros. El tema de los seguros, ya sea que se trabaje de manera corporativa o se maneje por unidad, se paga en función de las unidades móviles. Tenemos el combustible. El combustible en los grifos, en las estaciones de servicio, lo pagamos por galón. Miren, le pagamos a las personas, a los trabajadores, lo pagamos por cantidad de camiones, lo pagamos por galones. Estos costos se pagan, se desembolsan de diversa manera. Eso hace complicado, o al menos lo hace poco práctico, el simplemente sumar y presentarlo como un costo. ¿Por qué? Porque a partir de la suma de todos estos costos, técnicamente hablando, a partir de esta estructura de costos, puedo cobrar mi tarifa, puedo desarrollar mi flete. Si esto es muy alto, ya que no lo he podido estructurar bien, mi tarifa crece, me hace menos competitivo y no me piden viajes. Por el otro lado, si no lo estructuro bien, si no entiendo la lógica interna de cómo hacer una estructura de costos, entonces voy a cobrar una tarifa más baja de lo que debería. El cliente seguramente va a estar satisfecho, pero al momento de sacar cuentas, hasta podemos tener pérdidas. Yo les voy a enseñar ahora una forma de hacer estructura de costos de transporte comprobada y que les permita tener de manera objetiva y clara el costo total de su operación. Veamos. Todos los costos de transporte vamos a entender que se clasifican en dos grandes grupos: costos fijos y costos variables.
con algunas pequeñas excepciones, como los peajes, las cuales se deben considerar como costos semivariables. Pero, salvo esos pequeños detalles, prácticamente todos los costos de transporte o bien son costos fijos o bien son costos variables. Los costos fijos son aquellos que se pagan, se mueva o no la unidad. Por ejemplo, el tema del seguro. La unidad se mueva o no, esté en la cochera, en el patio de maniobras, las 24 horas todos los días del mes, o esté en ruta todo este tiempo, igual se le va a tener que abonar un monto a la empresa aseguradora. De la misma forma, si tenemos un contrato de trabajo con los conductores o ayudantes y le pagamos quincenal o mensualmente, entonces debemos cumplir, se le dé o no carga a ese conductor y al ayudante. El combustible es un costo variable. Costos variables vienen a ser aquellos costos que se generan cuando la unidad se mueve. Ejemplo clásico, combustible. La unidad está todo el día quieta, no te consume ni un galón de combustible. La unidad se mueve sin parar, te consume más combustible. Entonces, ya tenemos una clasificación, una estructura básica. Costos fijos, costos variables. El problema en sí surge cuando queremos sumar estos costos. ¿Por qué? Porque los costos fijos generalmente, incluso es lo más recomendable, se trabajan en unidades de tiempo. Vamos a sumar todo esto y lo podemos obtener en unidades monetarias, soles, pesos, dólares, etc., por mes. Puede ser por día, por quincena, por año, etc. Lo más usual, unidades monetarias al mes. Esto con respecto a los costos fijos. Los costos variables se manejan en unidades monetarias por kilómetro. No podemos... Bueno, importante la clasificación que nos enseñan en este video. Costos fijos, sabemos que vamos a pagar, y costos variables, como lo explicaba este instructor, de la manera, si movemos el vehículo, nos consume cierto combustible, ciertos repuestos. Si no lo vemos, pues el costo va a estar nulo, ¿no? Lo que sí vamos a saber cuánto vamos a pagar es mano de obra, conductores, auxiliares, seguros, el seguimiento GPS que se hace. Entonces sabemos cuánto nos va a costar eso mes a mes. Listo, entonces ya les dejé el video. Lo importante eh, con esta información es que en una parte terminen de ver el video para que entiendan un poco más y amplíen la información acerca de los costos. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Entonces, costos de logística inversa o reversa. Ya en la formación habían visto el concepto de logística inversa o de reversa. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién me responde esta pregunta? A ver, recuerden la participación, es importante la participación. Jenis, James, Vanessa, Claro, María. instructor. Sí la han visto. Ah, bueno, gracias por responder, Florencio. Sí. Bueno, ¿y recuerdan qué nos decía esa logística? ¿A qué se hace referencia esa logística inversa o de reversa? A sus conceptos, no exactamente la guía decía no. ¿Ustedes qué abstraen o qué idea tienen de esa logística? Los escucho. Instructor, la logística inversa es más bien un retorno del servicio o producto que está prestando la empresa o compañía. Un ejemplo, el retorno del envase de la gaseosa por medio de la Postobón o ya sea de la Bavaria, si es cerveza. Hay varios tipos de ejemplos, o sea, está en varios campos, en varios productos o servicios. Perfecto, Florencio, muy buen ejemplo. Esa es la logística inversa. En algunas compañías debemos eliminar esa logística inversa, pero en algunos procesos no lo podemos hacer. Por ejemplo, ese retorno de envases de vidrio y canastas. En otra logística, como por ejemplo el empaque entregando ese equipo de rayos X, sobra madera, plástico, ¿sí? En el ejemplo que traía anteriormente. Entonces debemos recoger porque dice el cliente, pero yo qué voy a hacer con todo este empaque, lléveselo usted. Entonces uno por ir más allá de prestar un buen servicio,
recoge ese empaque y debe, pues, lógicamente, asumir el costo del combustible, el operador, la máquina que lo carga, devolver eso, descargarlo, pagar el costo de manipulación y almacenarlo, pagar ese costo de almacenamiento para volver a utilizar ese material de empaque en buenas condiciones, ¿sí? Reutilizarlo. Entonces, en algunas variables, depende del modelo de la empresa, el nicho de negocio del modelo de la empresa, eh, es beneficio, pero en otras no debería existir porque no pasa, no tiene ningún beneficio. Cuando el material realmente viene roto, destruido, si no tenemos que darle disposición final. Entonces, pues esto es el concepto de logística inversa o reversa. Digamos, pues agrupado ese concepto. Bueno, dice, los costos asociados de la logística de inversa están representados principalmente en lo que representa la devolución de un producto vendido al cliente que viene a la empresa nuevamente, ¿no? Puede ser que también erremos y si no tenemos un buen control, una buena programación y planificación de nuestros inventarios, despachamos un equipo de la referencia que no corresponde, entonces ahí va a devolverse a la compañía. Entonces pagamos el costo del vehículo, la entrega, y llegó, y como no hicimos un buen control en el despacho, entonces nos devuelve un equipo, no, eso yo no fue lo que pedí la referencia X, usted me mandó la referencia Y. Entonces eso también hace parte. Obsolescencia de productos, deterioro y daños y devoluciones. Lo que acabo de decir, devoluciones, porque eh, enviamos el equipo mal. Si enviamos un equipo deteriorado, o más bien antes de deteriorarlo, se nos deterioró el equipo en el inventario, no nos dimos cuenta, lo enviamos así y lo devolvieron. O el producto realmente, el modelo que enviamos, no va de acuerdo con los parámetros que el cliente quería recibir. Entonces, para eso va a ser una obsolescencia y nos toca recoger ese equipo o de pronto se lo vendimos a un contrato de arrendamiento, como acto, más bien, no se lo vendimos, hicimos un contrato. Y ya después de 5 años nos toca cambiar ese equipo porque ya está obsoleto. Entonces debemos colocar un equipo nuevo. Entonces es un costo recoger ese equipo, traerlo o ponerlo a funcionar en otro lado o simplemente darle a baja. Entonces, costo de obsolescencia de productos. Pérdida de mercancías, ya habíamos hablado. Cuando se pierde, nos perdió la caja en el ejemplo del equipo X. Entonces tenemos que asumir ese costo de pérdida. Y inventarios estacionales, inventarios que no tienen flujo, que no tienen rotación. Y ese nivel de inventario me está ocupando un sector, un espacio específico y pues como no tiene rotación, tengo que tenerlo ahí. Entonces hay que hacer unos buenos inventarios, hay que hacer unos conteos aleatorios y realmente si no se mueve, buscar con el área comercial, impulsar eso para que el área comercial mueva sus productos, sus costos de logística inversa o de reversa. ¿Qué nos dice el material formativo? Es de aclarar que la logística de inversa o reversa también tiene otra función según Economipedia 2020. Es una publicación del 2020, ¿no? La logística inversa es un tipo de logística encargada de la administración de residuos generados durante la cadena de suministros. El ejemplo que les daba del material de empaque en rayos X. Esto con el objetivo de reciclar o destruir dicho material. En este caso, si el empaque está bueno, lo vamos a reciclar y lo vamos a reutilizar. Una caja que de pronto cuesta en madera y cuesta por ahí, no sé, 700, 800.000 pesos, todos los plásticos, las espumas que trae este equipo, es importante, tiene un buen valor. Y entonces tenemos otros equipos de pronto para almacenarlos y nos devuelven los equipos en arrendamiento, un rayos X un poco más viejo, hicimos el cambio, pues vamos a tomar ese material de empaque y lo vamos a empacar y lo vamos a almacenar, sabiendo que es un equipo que de pronto podemos darle una vida útil, alargar la vida útil, o reutilizarlo en otro centro médico, ¿no? Lo que se busca es reutilizar el mínimo, perdón, lo que se busca es la reutilización y el mínimo impacto y máximo aprovechamiento medioambiental como consecuencia del desarrollo de los procesos logísticos. Lo que les acabo de decir, vamos a reutilizar ese equipo viejito, lo vamos a reestructurar, lo vamos a reparar, lo vamos a pintar, tenemos nuestro huacal y podemos trasladar ese equipo viejito y colocarlo en otro servicio, pero que cumpla con las normas. Bueno. Listo. Entonces, eso en los costos de logística inversa. Y por último, tenemos los costos de servicio al cliente, ¿sí? Importante en esa formación, la parte de servicio al cliente, no darle un buen servicio al cliente, es asegurar que ese cliente nos consolide como proveedores y nos compre y nos hable más de nosotros a futuro, ¿no? Entonces, acá vemos un esquema de modelo de servicio al cliente y los costos principales. Entonces, un cliente tiene una pregunta.
surge una pregunta. Nosotros tenemos que tener en esa empresa el personal capacitado, técnico y todo el personal de apoyo, de servicio, para que pueda responder esa pregunta al cliente. Aquí vemos entonces el cliente con la pregunta inicial y vemos una base de conocimiento de autoservicio. Entonces tenemos una base de conocimientos donde podemos dar respuesta a esas preguntas. Pero aquí comienzan los costos. Pagar esta base de datos, más que la información, la persona que da la información y el medio tecnológico donde responde, chatbot, llamada, de pronto durante una plataforma, ¿quién manipula esa plataforma? Bueno, diferentes servicios acá para responder estas preguntas del cliente. El cliente se pone en contacto con la empresa, lo recibe el primer agente. De pronto, cuando ustedes han llamado a servicios médicos o a servicios, ya lo pasamos a la parte de citas y lo contestas al servicio, otro asesor, a un banco. Ah, es con la parte de cobranzas, ya lo comunico, ¿sí? O bueno, o directamente esa plataforma automáticamente, ya no tenemos personas que contesten, ya hay directamente algunas empresas especializadas con plataformas que le redireccionan a uno, ¿sí? Para ese servicio. El segundo agente en línea, en este caso estamos hablando de personas, entonces el costo de la persona, el primer agente que tiene otra relación, pero recibe la llamada, tiene otros conocimientos, entonces lo remite al segundo agente que tiene el conocimiento, donde puede resolver la pregunta. Entonces acá hay unos costos, acá aparecen, en la gráfica aparece el símbolo de pesos en la parte de abajo, donde ese costo lo vamos a asumir para un buen servicio al cliente. Y con esa base de conocimientos y con esta retroalimentación del cliente, la empresa va aprendiendo toda esta información y va aprendiendo y va a analizar esos casos y va a minimizar esos casos que puedan ocurrir a futuro, cómo prevenirlos y cómo solucionarlos, más bien antes de que pasen, cómo planear esa solución antes de que pasen. Todo eso tiene un costo. Una persona, un comité que se encarga de esto, un gerente, una persona del departamento de calidad en la empresa, para que esto funcione y se tenga una retroalimentación de esta experiencia del cliente y se pueda mejorar. Entonces, todo tiene un costo, tenemos que pagar. Las personas que interactúan en el departamento de calidad, los equipos, esos servicios de internet, de luz, bueno. Entonces, estos son los costos que vemos en la gestión logística durante servicio al cliente. Acá hay un comentario. Acércate más a tus clientes, tan cerca de hecho que puedas decirles qué necesitan antes de que lo sepan por sí mismo. Steve Jobs. ¿Sí conocemos quién fue Steve Jobs? A cultura general. Levanten la manito si conocemos quién fue Steve Jobs, fundador de Apple. ¿No? ¿No conocemos? Bueno, fundador de Apple. Eh, diseñó esa tecnología de los MacBook, los equipos portátiles Mac, toda la línea Mac, que es la competencia directa de Microsoft, Windows. ¿Sí? Por eso los iPhones son tan costosos, porque es una línea de diseño única, es diferente. Ya ellos no manejan Android, sino directamente el sistema predeterminado para iPhone de Apple. Entonces, Steve Jobs fue el fundador y uno de los cerebros que creó esta compañía, ¿no? Diseñador y todo. Bueno, un dato ahí de cultura general. Entonces, vamos a ver el tema con los presupuestos. Bueno, vamos a hacer algo específico acá con el tema de presupuestos. Vamos a dar la clase de presupuestos porque todavía nos falta explicar el resto de la agenda. Entonces vamos a hacer un corte en un momento y las siguientes diapositivas vamos a dejarlas pendientes. Si el tiempo nos alcanza, las vemos todas. Si no, las dejamos pendientes para la siguiente clase. ¿Quién me ayuda con la lectura? Los presupuestos, son la principal planificación hasta resultados obtenidos. ¿Quién me ayuda con esta lectura? Voy a ampliar un poco para que me ayuden leyendo este texto. Profe, Bueno, continúa. el presupuesto tiene unas fases que se deben abordar en las empresas para finalmente lograr su respectiva aprobación. Elaboración, aprobación, ejecución, control y evaluación. Esta última fase con la responsabilidad de evaluar los resultados obtenidos. Muy bien. Entonces, muchas gracias. ¿Qué nos dice? Son la principal planificación anticipada de ingresos, esos presupuestos. Tenemos que planear
esos presupuestos. O sea, ¿qué vamos a gastar en nuestras empresas, no? ¿Cómo lo conocemos? Nosotros directamente, de pronto, como coordinadores logísticos, no los planeamos, pero sí tenemos que conocerlos. Solo los planea de pronto el gerente de la compañía, el gerente financiero y un equipo de trabajo donde se encargan de esa parte de presupuestar, pero nosotros debemos conocerlos. Entonces, esa planificación tiene esos pasos que nos acaban de leer amablemente: elaboración, aprobación, ejecución, control y evaluación. En la elaboración es el presupuesto, lo que voy a gastar a 3 meses, 6 meses o a 12 meses al año, ¿sí? Pero esta elaboración de presupuesto también pasa en el gobierno nacional. Elaboran esos presupuestos anuales para todas las funciones y todos los departamentos de función en el gobierno para que tengamos ese presupuesto. Pero también va a haber una etapa de aprobación, donde dicen, no, yo sí apruebo, yo no apruebo, es muy alto el presupuesto para el siguiente año, para el siguiente trimestre, entonces aprobémoslo o bajémosle para aprobación. Después de la aprobación viene esa ejecución, liberar ese dinero, esa cuantía para poder desarrollar la operación que nos hayamos planeado. El control, que realmente estemos gastando ese dinero y estemos comprando o requiriendo, pagando lo que realmente necesitamos como se planeó. Y evaluación, finalmente, que ese presupuesto, ese dinero se haya realmente eh, gastado en lo que se tenía planeado, ¿no? Entonces, hacer la evaluación y si no sobró, por eso algunas empresas del gobierno al final de año no se han gastado todo el presupuesto y les queda una parte del presupuesto, entonces deben gastarlo o devolverlo, hablando en empresas oficiales. Entonces ahí es donde fin de año los hospitales comienzan a sacar licitaciones para comprar equipos, para modernizar su flota, ¿sí? Pero no lo pueden hacer al principio de año porque de pronto eh, tienen que seguir ciertos pasos. Entonces ya cuando les queda y ese ahorro de ese presupuesto, el final de año lo usan gastar o deben devolverlo. Entonces lo utilizan porque ya está planificado, controlado y está dentro del año para gastar, para usarlo. Bueno, acá vemos. Continuamos con los presupuestos, lo que les hablaba hace un minuto. Presupuestos trimestrales, semestrales o anuales. Y acá hay un pequeño ejemplo de cada uno. Una empresa de tecnología elabora un presupuesto trimestral para gastos de mercadeo digital, destinando fondos a campañas en redes sociales que se ajustan cada 3 meses según los resultados obtenidos. Entonces, yo tengo mi empresa de tecnología, de equipos de cómputo, ¿sí? Pero hago la publicidad, la pago por Facebook, la pago por YouTube. Bueno, quiero un equipo de marketing o una agencia donde saque esa publicidad para promocionar. De acuerdo a los 3 meses, veo si esa publicidad me trajo más clientes y tengo más nivel de ventas. Entonces vuelvo a planear los otros 3 meses con otro eslogan o otra campaña publicitaria para poder ejecutarla. Entonces, esto es un ejemplo de cómo pagar, cómo hacer ese presupuesto trimestral. Semestral, una universidad proyecta un presupuesto semestral para cubrir el pago de docentes, mantenimiento de laboratorios durante cada periodo académico. Recuerde que las universidades, cada semestre, pues viene semestralizado, entonces cada semestre tiene su presupuesto para cumplir con todos estos gastos, con todos estos eh, pormenores y también mantenimientos que requieren durante el semestre. Y un caso anual, una cadena de supermercados prepara un presupuesto anual que incluye inversión en infraestructura, contratación de personal y adquisición de inventario para todo el año. Puede ser una cadena de supermercados, puede ser de uno, un ARA, por traer ejemplos, un éxito, ¿sí? Entonces, sin embargo, en esas cadenas de supermercados también lo hacen por épocas. Por ejemplo, compran vinos y tragos desde bebidas alcohólicas desde octubre para satisfacer la mayor demanda en diciembre, pues para Parque Colombia. Pero también hacen su presupuesto anual, cuánto se van a gastar en octubre con estos tragos, cuánto se van a gastar en enero y febrero con los temas de útiles escolares, ¿sí? Entonces hacen su planeación anual para todos esos temas por temporada, ¿no? Bueno, entonces estos presupuestos tienen estas tres facetas: trimestrales, semestrales o anuales. Podemos, de acuerdo a nuestro nicho de negocio, siempre vemos nuestro nicho de negocio, podemos planearlas en estos periodos. Presupuesto maestro. ¿Qué nos dice entonces la guía? Es la principal proyección financiera de la empresa frente a un futuro incierto
estimando ingresos, estimado incierto, estimando ingresos y egresos en un periodo, usualmente en un año. Entonces, es el maestro, el ejemplo que les traía, cuando se planea anualmente, este ejemplo del éxito, ya sabe que el éxito va a comprar en útiles escolares, zapatos, uniformes para la temporada de finales de enero y inicios de febrero y parte de febrero. Entonces, ese presupuesto lo pudieron planear en diciembre o en el mes de noviembre para ejecutarlo. Pero viene temporada de amor y amistad. ¿Cuánto van a invertir en flores, en chocolates, en detalles para esa temporada que es en septiembre? Pero también para la temporada de diciembre en tragos, en anchetas, bueno, en licores, carnes frías. Entonces, esto es el presupuesto maestro, ¿sí? Y este presupuesto maestro traza el rumbo de toda la empresa y esto nos marca los planes de negocio en términos financieros, esos términos que nos dicen, bueno, vamos a gastar tanto, pero también vamos, ya como tenemos que vamos a gastar, también depende de que tenga un ingreso de dinero, un flujo de caja para poderlo gastar, porque si no hay de dónde sacar, pues ¿cómo vamos a pagar, no? Entonces, ellos tienen una retroalimentación de los periodos anteriores que entre dinero para poder hacer el presupuesto y poderlo gastar y ejecutar durante el año. Esto es un presupuesto maestro. Bueno, yo creo que si alcanzamos, quedan 3 diapositivas y alcanzamos con el tiempo. Costos de la gestión logística, presupuesto maestro. Bueno, lo que hablamos, pero aquí traemos unos ejemplos. Tenemos un ejemplo específico. Una empresa de confecciones proyecta para el próximo año la venta de 50.000 prendas con un ingreso esperado de 2.000 millones. Hoy yo soy coordinador, soy más bien que coordinador, soy gerente general de la compañía y me reúno con mi asesor financiero, con mi gerente financiero y bueno, estamos en septiembre 12. Vamos a proyectar para el año 2026 la elaboración de 50.000 prendas, ¿sí? Me van a costar, por decir algo, 800 millones, pero voy a esperar que esas 50.000 prendas me den 2.000 millones con una inversión de 800 millones, ¿cierto? Entonces ahí comienzo a fabricar mi presupuesto maestro. ¿Qué nos dice? El presupuesto de producción estima fabricar 52.000 prendas, incluyendo inventario. Ahí están las 52.000 prendas con ese presupuesto y con el inventario que tengo. O sea, va a fabricar 50.000, pero aquí dice 52, o sea que tengo 2.000 en inventario. Bueno, el presupuesto de compras contempla adquirir 30.000 metros de tela y accesorios por 600 millones de pesos. Bueno, entonces extendamos, si son 600 millones de pesos, entonces mi producción me va a valer 1.000 millones de pesos y voy a sacar 2.000, voy a sacar la utilidad del 100%. El presupuesto de gastos operativos asigna 300 millones a sueldos, servicios públicos y la logística. ¿Sí? Entonces 300 millones, ahí ya tengo un presupuesto de 600 más 300, 900 millones de pesos en esos dos conceptos. Y el inventario de las 2.000 prendas que ya están hechas. Finalmente, en el presupuesto financiero define flujos de efectivo y necesidades de crédito por 200 millones, entonces me extendí un poco más. 600 y 300, 900 y 200, 1.100 millones de pesos. ¿Y qué nos resume? De esta forma, el presupuesto maestro integra todas las áreas de ventas, producción, compras, gastos y finanzas para guiar las decisiones de la organización en un periodo establecido. Vemos que puede ser, le estamos proyectando al siguiente año, en un año completo, 365 días, 12 meses del año, ¿listo? Entonces, esta es la forma de hacer un presupuesto. Incluyen todos los departamentos de la empresa, ventas, producción, compra, gastos y finanzas. ¿Listo? Entonces, esto es la estructura del presupuesto maestro. Aquí vemos entonces la estructura del presupuesto maestro. Presupuesto de operación, se indica un presupuesto de ventas, un presupuesto de producción. Aquí tenemos unas variables ya con un presupuesto de materias primas directos, un presupuesto de mano de obra directa, ya lo vimos, mano de obra directa, lo que nos cuesta pagar los salarios de fabricación, de producción, más bien. Presupuesto de gastos indirectos de fabricación, costos de producción, gastos de ventas y administrativos. Tenemos que pagar o sea, tener el presupuesto, todos esos conceptos. ¿Cuánto me va a costar la producción? ¿Cuánto me va a costar el tema de exposición en ventas? Y gastos administrativos de los vendedores, la exhibición en sitios de esas prendas. Presupuesto financiero, contar con que realmente qué tenemos
que si tenemos para invertir esos 1.100 millones de pesos, ¿no? Financieramente, ¿los tengo, los puedo invertir o a qué plazos voy a tener para invertirlos el siguiente año, ¿no? Estado de resultados del presupuesto, estado de flujos, estado de flujo efectivo del presupuesto, lo que les acabo de decir, cuánto efectivo tengo para invertir, y el balance general presupuestado. Si lo tengo, no lo tengo, el balance general, tengo los 1.100, tengo 800 millones, pero sin embargo, me ingresan 200 millones más para el siguiente mes, entonces podemos cumplir. Entonces, balance general presupuestado, estado de resultados presupuestado y finalmente estado de flujo de efectivo presupuestado. Todos estos tres conceptos giran en torno de tener la disponibilidad de recursos para poderlo invertir. Bueno, y como final de esta presentación tenemos los presupuestos de egresos y presupuestos de la cadena de suministros. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Presupuestos en los procesos logísticos. Los presupuestos en los procesos logísticos permiten planificar, controlar y evaluar los recursos destinados, transporte, almacenamiento, inventario y distribución, asegurando eficiencia operativa y sostenibilidad financiera. Esta palabra ya la vimos y la hemos visto durante toda la formación, que cada proceso logístico tiene sus costos, ¿no? Y dentro de esos costos, antes de ejecutar esos costos, hemos hecho un presupuesto para cada uno de estos conceptos de operación logística. Presupuesto de egresos. Los presupuestos de costos y gastos están compuestos por otros presupuestos más pequeños, por departamentos, que se van a integrar al presupuesto de producción para realizar el gran presupuesto maestro de organización. Y acá tenemos un ejemplo. Una empresa de distribución proyecta para el próximo semestre los siguientes egresos, o sea, en 6 meses. ¿Qué ingresos vamos a tener? Perdón, egresos. Hay que pagar al departamento de compras la adquisición de la materia prima por 150 millones. Esto es un ejemplo aparte de las telas, ¿no? De las prendas de vestir que hemos proyectado. Al departamento de logística, gastos de transporte y almacenamiento por 80 millones, lo que hemos visto en los costos anteriores, ¿no? Vehículos, personal, nómina del personal, combustible, mantenimiento, cuando es flota propia, o simplemente los 80 millones de pesos en distribución que nos van a cobrar por hacer toda la operación logística con una flota externa contratada. Departamento administrativo, sueldos, servicios, papelería, por 50 millones de pesos. Estos presupuestos departamentales se integran al presupuesto en producción y en conjunto forman parte del presupuesto maestro de la organización. Entonces, presupuesto de ingresos es todos estos conceptos que debemos pagar para hacer el presupuesto maestro. Y presupuestos de la cadena de suministros. ¿Qué nos dice? Los procesos operativos de costos y gastos se hacen parte de la cadena de suministros. Son los siguientes conceptos. Presupuesto de compras y aprovisionamiento, ya lo vimos anteriormente. Costos de almacenamiento, presupuesto para gastar para invertir más bien, es una inversión que se hace en el costo de almacenamiento para nuestro producto terminado y posterior distribución, el costo de inventario, el presupuesto en costos de inventario, presupuesto de transporte y distribución física, lo acabamos de ver, y presupuesto de costo de servicio al cliente, que lo vimos anteriormente en el ejemplo. Y traen un ejemplo que nos dice, para cada presupuesto de la cadena de suministros, vamos a dar un pequeño ejemplo. Presupuesto de compras y aprovisionamiento, una empresa de alimentos destina 120 millones para la compra de materias primas como harina y azúcar. Entonces, presupuestos para la compra, 120 millones para esas materias primas. Muy posiblemente produzcamos, sea una empresa panificadora y vamos a producir diferentes tipos, bizcochos, hojaldres, bueno, ok. Presupuesto de costos. Se proyectan 40 millones para el arriendo y el mantenimiento de bodegas. Entonces, durante ese año bueno, ese año o ese semestre, ese trimestre vamos a pagar 40 millones en arriendo y bodegas para almacenamiento. Costo inventario. La empresa calcula 25 millones para mantener inventarios de seguridad. Lo que hablamos anteriormente, no nos podemos quedar sin producto, ¿no? En este caso, eh, si vamos a elaborar, bueno, voy a dar una cifra, 150.000 hojaldres, tenemos que tener por ahí unos 5.000 o 10.000 hojaldres, porque si despachamos los 150.000, nos quedamos, entonces necesitamos inventario de seguridad. Hay que tener siempre, de acuerdo al nicho de negocio, su inventario de seguridad.
Entonces, para eso, ese inventario de seguridad se calcularon 25 millones de pesos. Transporte de distribución y física, lo que veíamos anteriormente en la explicación del video, cómo están estos costos y el presupuesto aplicado para estos costos, ¿no? 60 millones en combustibles, fletes, mantenimiento de vehículos. Y finalmente, presupuesto de costos de servicio al cliente, se destinan 15 millones. Entonces, la atención al cliente en pagar a los operadores de call center para que resuelvan las preguntas con un conocimiento previo y una capacitación previa de nuestros productos. En este caso, la empresa panificadora llaman diferentes proveedores a de pronto hacer observaciones de los panes, de pronto se fue alguna fecha de vencimiento errada, hay un soporte que hay que dar, y ese servicio es buen servicio al cliente y una capacitación para ese tipo de personal que atiende al cliente directamente. Ahí en presupuesto 15 millones. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta que tengamos? Algo que nos quedó por allá en relación a estos costos. Profesor, ¿Ninguna? ¿esos costos los determina o los ejecuta el departamento de compra o la logística en sí? Como nos dice, estos costos, como es un costo, lo ejecutan todos los departamentos. Producción los ejecuta porque tiene una planeación de un comité financiero donde interviene el gerente de la compañía, cómo funciona el gerente financiero, los contadores, ¿sí? De acuerdo a todo este flujo, pero ese presupuesto se reúne este grupo y lo planean para cada departamento. Entonces, ¿quién lo ejecuta? Lo ejecuta producción, logística, ventas, la fuerza comercial, los departamentos que tengan que ver con la empresa para sacar ese producto. Pero en sí, lo planea y lo programa las altas gerencias y la gerencia financiera con todo su equipo financiero, ¿listo? De contabilidad también. ¿Sí respondo a tu pregunta? ¿Es claro? Sí, claro, instructor. Gracias. Listo, súper bien. Bueno, entonces, recuerden que nuestra competencia técnica, calcular costos de operación de acuerdo con métodos, aparece en nuestra guía 4. Tenemos el resultado de aprendizaje, determinar los elementos de costos según el proceso logístico. Este es nuestro resultado de aprendizaje. Con el código 2103-03025. Ustedes toman este código y lo buscan en nuestra guía número 3, perdón, número 4, y lo buscan en PDF y ahí vamos a tener pues nuestro resultado de aprendizaje que es este, determinar los elementos del costo y lógicamente vamos a tener más abajo nuestra evidencia. Aquí están las actividades de competencia, calcular costos, ya las conocemos, y las actividades de aprendizaje. Eso es importante tener en claro para qué es esta formación, cuál es el fin de la formación, es esta actividad de aprendizaje. ¿Qué nos dice? El avance de esta actividad de aprendizaje es necesario, en el avance de esta actividad de aprendizaje es necesario analizar las lecturas didácticas y los procesos evaluativos del presente texto. El cual texto que encontramos en la guía, en esta formación, mi material eh, audiovisual que tuvimos, por ejemplo, en el video, en el material formativo que aparece en la plataforma Sayuna. Eso es importante, a eso hace referencia. Como apoyo pedagógico puede contar al respectivo instructor, a mí, en este caso, de esta competencia, y al equipo de trabajo creado en el ambiente formativo, a sus compañeros, a sus demás, sí, a sus demás compañeros por el grupo de WhatsApp, en este caso los que se comunican, de tal manera que se fomente el trabajo colectivo. Eso es lo que estamos haciendo. Si tienen alguna duda después de la formación, en los grupos de WhatsApp, los diferentes grupos, puede comentar ahí, de eso trató la evidencia, de que fue la clase, bueno, sus compañeros van pasando las fotografías, acceden al material, al video grabado en la plataforma, en YouTube también, de esta formación, entonces ahí es donde vamos a trabajar en colectivo, en equipo. Bueno, recuerden que tenemos una evidencia, ya he evaluado algunas que han presentado, ¿sí? Donde nos pide un mapa con 3 procesos logísticos que lleve la empresa donde veníamos trabajando las anteriores evidencias, la empresa que trabajamos desde la fase de análisis, ¿no? Que se trabaja desde la fase de análisis, donde hemos presentado diferentes informes, mapas mentales, mapas conceptuales, esa misma empresa. Entonces,
¿Qué nos dice? Un mapa con al menos 3 procesos logísticos que lleve la empresa y de cada proceso debe tener como mínimo 5 pasos con sus explicaciones, ¿sí? Inventarios, distribución, bueno, traer varios ahí, con abastecimiento y con 5 pasos de cada proceso. Recuerden que el mapa de procesos es la evidencia a entregar, el formato es en PDF. Le reitero esto, pues pienso que en estas 2 fichas no pasa, pero en otras fichas me han entregado, han subido trabajos en Word, en diapositiva, en video, no. Aquí nos pide un mapa de procesos en el formato PDF. Es importante que prestemos especial atención al formato que nos pide cada evidencia, ¿sí? Que lo hagamos bien desde el principio para no devolverlo y volver a programar y entonces perdemos tiempo. Desde el principio lo hacemos bien. La extensión, 3 o más procesos, 3 a 5 procesos, con su respectiva explicación, máximo 5 procesos. Ya conocemos dónde hacer la evidencia, dónde hacer el envío de la evidencia. Nos reunimos en la actividad en la plataforma Sajuna y hacemos el espacio mapa conceptual de integración de los procesos logísticos y lo buscamos con este código. Guía 4, código 2103-03025, evaluación número 1. ¿Sí? Aquí les proyecto dónde la debemos buscar, está abierta. Les quiero preguntar algo. Levanten la mano los que ya presentaron esta evaluación, esta evidencia para evaluación. Pero dejen la mano arriba, porque dejen la mano arriba como si fueran a participar. Eso. Quiero ver cuántos. Ludis, muy bien. Debes ya tener la nota. Yo califiqué esta semana, ya debes tener la nota. Bueno. Entonces, Florencio, Caterín, Laura, María, Jenis, para que mejor la presentemos al día, ¿sí? Entonces, cuando estemos en horas de cerrar esta guía número 4, tengamos ya la evaluación y subamos esta evidencia, ¿listo? Ya conocemos los criterios de evaluación. Si lo podemos hacer este fin de semana sería genial, porque yo ingreso y califico y tendríamos nuestra formación al día y cumpliríamos con este resultado de aprendizaje. Es importante. Bueno, cuando vayan a subir la evidencia, ahí hay un instrumento de evaluación. Lo pueden ver ustedes ahí en la evidencia y tiene unos porcentajes de calificación. Entonces, unos 30% nos dice que si se realizó el mapa con al menos 3 procesos logísticos que lleva la empresa y cada proceso debe tener 5 pasos. Un ejemplo, abastecimiento, que es orden de compra, recepción de material, almacenamiento, movimiento que se hace y pasar a producción. Ahí están los pasos. Sí lo hizo y con cada proceso los 5 pasos, 30%. Describió los procesos tomados como base para el mapa, sí los describió, 20%. Tengan en cuenta esta lista de verificación para que subamos la evidencia completa y saquemos el 100%. Aprobemos nuestra evidencia. Describió el mapa de los procesos tomados como base de mapa, sí, 20%. Elaboró una clasificación de los procesos por áreas de la empresa, sí lo elaboró, 20%. Incluyó términos y conceptos referentes al estado financiero de la empresa de acuerdo con las políticas organizacionales, sí lo incluyó, se incluyó esos términos, entonces 20%. Y finalmente el 10% desarrolló la temática de forma ordenada, conservando la jerarquía de los procesos. Recuerden, si vamos a hacer un mapa, vamos a hacerlo primero de recepción, almacenamiento, inventarios, pasar a producción, ¿sí? Después de producción, no se tenga producto en proceso, almacenamiento nuevamente, inventarios o producto terminado, distribución, el tema de packing, eh, para también que lo nombren, el proceso de packing, el proceso de picking también, que lo nombren, distribución, entrega al cliente final, todo el tema de distribución, los pagos, cliente final o logística inversa. Entonces, en ese orden de ideas es el proceso logístico. Entonces, hay que hacerlo. No van a colocar primero logística inversa, profesor, aquí hay los pasos de logística inversa. Después almacenamiento. No, pero después transporte, no. En el orden secuencial del proceso logístico. Estos porcentajes definen un 100%, ¿listo? Y acá yo les había puesto en la clase de hace 15 días, en la primera clase vimos esta fecha, fue el 13 de agosto, las había puesto para el 20 de agosto.
Sin embargo, estas fechas yo las coloco para que pues seamos disciplinados con la formación y cumplamos y no nos llenemos de más evidencias. De pronto tiene evidencias con el profesor Darla, de pronto con otro instructor, otra instructora tiene evidencias. Entonces, yo coloco estas fechas para que las cumplamos. Bueno, ya sabemos dónde está, aunque la fecha está aquí determinada, donde debemos subir la evidencia completa, podemos hacerla y sigue abierta. Lo importante es que la subamos para que podamos tener ese resultado de aprendizaje. Muy posiblemente para el otro mes, para septiembre, cambiamos de competencia y esta evidencia que hay en el aire. Entonces, antes de finalizar la guía número 4 y antes de finalizar el mes, cumplamos con la evidencia. ¿Listo? Espero ese compromiso de ustedes. Bueno, y como último, para finalizar, siempre es habitual, les voy a dejar una frase motivacional, una frase reflexiva o una frase icónica que de pronto haya marcado nuestra cultura formativa, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas frases las dejo. Para hoy traigo esta. La logística no solo mueve productos, también impulsa eficiencia, ahorra costos y crea valor en cada etapa de la cadena de suministros. Y entonces es un concepto de la logística en esta frase desde el punto de vista de los costos y la importancia que es el ahorro en todas las etapas de la cadena de suministros. Bueno, entonces espero su compromiso con las evidencias. Me pueden escribir al chat, al grupo, profe, ya subí la evidencia, profe, la subí, en Sajuna me pueden escribir y yo les de una les califico, tenemos nota y tenemos nuestra formación al día y nos vamos atrasando con el resto de evidencias. Bueno, me resta por decirles, agradecerles por asistir a esta formación, por su puntualidad y nos vemos en 15 días. Recuerden nuestra competencia técnica, calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Si tienen una pregunta, me quedo con las personas que tengan preguntas acerca de la formación. Para finalizar, pues dar esta sesión sincrónica por terminada. Les agradezco, pasen buena noche. Buen fin de semana. Gracias, feliz noche. Laura, buena noche. Feliz noche. Jenny, feliz noche. Muchas gracias. Catherine, feliz noche. Gracias, profe. Luis, Gracias, feliz noche. instructor. Florencio, feliz fin de semana. Que estés muy bien.